Nosotros pues obviamente ya hemos hablado de vectores, hablamos de un vector fila, de un vector columna, ¿no es cierto? Como una matriz unidimensional que constaba pues simplemente de una dimensión, ¿no? De una fila o de una columna. Entonces, por ejemplo, si le llamábamos B, correcto, yo podía tener pues ciertos elementos. Los elementos podían ser enteros, podían ser fracciones, podían ser positivos, podían ser negativos. Ok, en este caso acabo de escribir un vector fila que correspondería a una matriz, de acuerdo, que consta de una sola fila y de n columnas, ¿verdad? En este caso n sería igual a 5. Bueno, a los vectores también puedo representarlos yo de forma geométrica. Para poder representarlos de forma geométrica, pues tengo que estar consciente que podría representarlos hasta las 3 dimensiones. Entonces, si nosotros tomamos los componentes del vector, los elementos del vector, ahora lo voy a llamar componentes, como cada una de las dimensiones, pues máximo puedo tener 3 componentes de estos acá. Vamos a anotar igual como siempre los vectores con una letra. Generalmente se utiliza una letra minúscula en negrita o podemos utilizar este símbolo. ¿Sí? Es una flecha que se coloca encima de la letra minúscula y puedo decir que es un vector igualmente. Para que no exista ninguna duda, porque recuerden que también puedo yo utilizar escalares. Generalmente se utilizan otras letras, ABC, la K, ok. Y esto pues es simplemente un escalar, puede contener un único número real, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar primero con el tema de las 2 dimensiones. Entonces, cuando estamos hablando de 2 dimensiones, vamos a hablar de vectores en R2. R2 quiere decir que estoy hablando del conjunto de los números reales, así que también tengo que incluir fracciones. Y el 2 quiere decir justamente que está en 2 dimensiones. Tengo hasta 2 componentes nada más. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener menos 3 y 2. Ahí tengo 2 componentes en el vector. Ok. Y esto se puede representar de forma geométrica si lo grafico en un plano cartesiano. Bueno, todos los vectores son representados con una recta que contiene una dirección. Entonces digamos que es una flecha. Ok, entonces obviamente la punta de la flecha denota cuál es la dirección del vector. El vector va a tener una magnitud. Cuando digo magnitud me refiero de forma geométrica a la longitud de esa recta de ahí. ¿De acuerdo? Entonces a veces también van a escuchar como longitud nada más. A veces van a escuchar también con el término norma. Y estamos hablando de lo mismo, de la magnitud. Como estamos hablando de una recta y de qué es de la longitud de la recta, si nosotros nos fijamos en el punto inicial, que es donde no tengo la flecha, y el punto terminal donde tengo la flecha, ¿de acuerdo? Tengo dos puntos que pueden representar a mi vector. ¿Ok? El vector se puede dibujar en cualquier lugar, siempre que tenga yo la misma dirección. Y cuando hablo de la misma dirección, puedo hablar tal vez del ángulo que se forma. ¿Sí? Y que tenga la misma longitud, pues estoy denotando el mismo vector. ¿De acuerdo? Entonces el vector también tiene una dirección. Y cuando hablo de la dirección, como decía, estoy hablando de un ángulo. Y tal como pasaba, por ejemplo, en el cálculo, cuando utilizamos pendientes para denotar la dirección de una recta, justamente, pues siempre tomábamos el ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, tal como pasa acá, ¿no es cierto? Esta viene a ser la parte positiva y por lo tanto estoy tomando ese ángulo, ¿no es cierto? El que está ahí dibujado. Hagamos de cuenta que lo que hice fue trazar pues una paralela al eje X y estoy hallando ese ángulo que se encuentra ahí, el que se forma con la parte positiva. Entonces, como les digo, puede ser cualquier recta que la dirección o el ángulo sea el mismo y que la longitud sea el mismo. Yo estoy representando exactamente al mismo vector. ¿Sí? Así que todo lo que estoy dibujando acá son representaciones del mismísimo vector. Siempre que la dirección sea la misma, como digo, y que la magnitud o la longitud de esa recta sea exactamente la misma.
Ahora, para facilidad, ya que tengo dos componentes, en este caso es el menos 3 y el 2, me va a ser mucho más fácil si coloco el punto inicial del vector. Recuerden, inicial sería este. Y el punto final o el terminal sería donde se encuentra la cabeza de la flecha. Entonces va a ser mucho más fácil dibujarlo si yo coloco el punto inicial en el origen. Entonces lo que tenía antes, que son representaciones válidas del vector, pues me conviene mucho más si pongo el inicial en el origen, ¿no es cierto? Y si pongo el terminal en un punto que esté representado por esos dos componentes, es decir, el menos 3 y el 2 vienen a ser coordenadas, y por lo tanto el menos 3 que tengo ahí va a ser la coordenada en X, y el 2 que tengo acá va a ser la coordenada en Y. Entonces, para este mismo ejemplo, el punto inicial se encuentra en el origen, como ya habíamos dicho, y el punto terminal tengo que colocarlo de acuerdo a las coordenadas que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces, para el ejemplo que tengo, en realidad, pues me estoy yendo hacia la izquierda, tengo menos 3 en X, y tengo 2 en Y. Por lo tanto, esta es una representación válida de ese vector. ¿Ok? Al cual le podemos poner, como ya dijimos, un nombre. Por ejemplo, yo he puesto B y le voy a denotar de esta forma para que se sepa que es justamente un vector. Entonces, el punto terminal se encuentra justamente en las coordenadas menos 3 y 2. Solamente porque va a ser mucho más fácil trabajar con el vector. Pero como les decía, si yo tomaba el vector siempre que la dirección y la longitud sea la misma, por ejemplo algo así, y le dibujaba en otro lado, pues también es una representación válida del mismo vector. Estoy representando al mismísimo vector, ¿ok? Bueno, ¿para qué lo puse aquí en el origen? Va a ser fácil, por ejemplo, calcular la magnitud. Bueno, como estoy hablando de rectas que tienen punto inicial y un punto terminal, para poder calcular pues la longitud o la magnitud de este vector, pues me hubiera basado simplemente en la fórmula de la distancia, ¿no es cierto? Si yo hubiera tenido puntos, como por ejemplo acá, antes de ponerlo en el origen, hubiera tenido un punto x1, y1, y acá arriba hubiera tenido un punto x2, y2, ¿de acuerdo? Podía haber hecho algo como, por ejemplo, raíz cuadrada ¿sí? Que es simplemente la fórmula para la distancia entre dos puntos. Y con eso yo puedo obtener ya la longitud, ¿no es cierto? Pero bueno, como les decía, el hecho de que habíamos puesto acá en el origen ya, pues las cosas se vuelven mucho más fáciles, ¿no? Puedo hallar, pues, la longitud de ese vector de ahí. Si cogiera yo la misma fórmula sería menos 3 menos 0, ¿no es cierto? Porque el punto inicial se encuentra justamente en el origen y hubiera tomado igualmente 2 menos 0, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar simplemente menos 3, ya no voy a poner el menos 0, ¿no es cierto? Al cuadrado, y hubiera tenido igualmente el 2 y lo hubiera puesto al cuadrado, y luego pues de igual manera que siempre la raíz cuadrada de eso de ahí. Es mucho más fácil si yo lo tengo ya en el origen, ¿no es cierto? Bueno, pongamos por en forma muy general al vector. El vector B le voy a denotar con componentes B sub 1, que es el componente en X, y B sub 2, que es el componente en Y, el momento de graficar, ¿verdad? Entonces, la magnitud del vector, lo cual lo vamos a denotar de la siguiente forma. En algunos libros a la magnitud le denotan con doble barra para que no se confunda nuevamente con determinantes, para que no se confunda con valores absolutos, ¿de acuerdo? Entonces yo también voy a utilizar una doble barra. La longitud, la magnitud o la norma de este vector, pues viene a ser justamente eso, ¿no es cierto? Vamos a tomar la raíz cuadrada,
voy a tomar pues primer componente, elevarlo al cuadrado, y voy a sumar pues el segundo componente y voy a elevarlo al cuadrado. Porque recordemos que ya es como si lo hubiéramos puesto en el origen, ¿de acuerdo? Entonces las cosas se vuelven mucho más inmediatas y más fáciles de poder calcular. Bueno, eso con respecto a la magnitud, ¿no? O a la norma. Entonces, muy fácil de calcular. Siempre que hagamos de ahora en adelante ejercicios con vectores, vamos a requerir que se grafique el vector. Si estamos trabajando en dos dimensiones, se va a graficar en un plano cartesiano. Luego vamos a necesitar pues que se calcule la norma del vector o magnitud del vector, y también vamos a calcular pues la dirección. Como les decía, la dirección viene dada por el ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? ¿Por qué hago hincapié en esto de acá? Porque si yo tuviera algo así, el ángulo, estamos de acuerdo que sería este, pero si en cambio el vector tuviera esta forma, como es en mi ejemplo, el ángulo, mucho cuidado, va a ser este, porque sigue siendo que se forma con la parte positiva del eje X. Si yo lo hubiera tenido de esta forma, hubiera tenido que ser todo este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasaría pues si estuviera en el último cuadrante. También siempre tengan conciencia de que estamos hablando del ángulo que se forma con la parte positiva del eje, que sería todo eso que se marca ahí, el ángulo que yo tendría que calcular, ¿de acuerdo? Bueno, para poder calcular ese ángulo de ahí puedo basarme en cualquiera de las formas que ya hemos visto pues anteriormente en otras materias. Es decir, si estoy hablando del ángulo que se forma en la parte positiva del eje, que ustedes recuerden que la pendiente de una recta es justamente la tangente de este ángulo que se forma con la parte positiva, con el eje X, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de dónde está esto, siempre y cuando estemos pues conscientes de qué ángulo estamos hablando, voy a hablar por ejemplo de este ángulo de acá, a este ángulo que va a denotar la dirección de este vector, al cual he llamado B, ok, lo he llamado θ, que es el ángulo que se encuentra ahí, ¿no es cierto? Y me puedo fijar pues simplemente en la tangente de ese ángulo. ¿Sí? Si me fijo en la tangente de ese ángulo, pues va a ser algo para el gráfico que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Ustedes saben que hasta aquí, que es la coordenada en X, va a medir B sub 1, y hasta acá, todo esto de aquí, ¿no es cierto?, va a medir pues B sub 2. Porque esas van a ser las coordenadas de este punto de acá, del punto terminal del vector, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la tangente de este ángulo de acá tendría que ser B2 sobre B1. Y luego haría pues arco tangente, ¿verdad? O tangente a la -1, como ustedes quieran, de eso de ahí, y podría pues obtener ya el ángulo que estoy queriendo, ¿no es cierto? Entonces sería una primera forma en la que podríamos encontrar ese ángulo de ahí. Este ángulo de acá, que es este ángulo θ, que es el que esté denotando la dirección del vector, pues siempre se denota en radianes. Al decir que siempre se denota en radianes, quiere decir que vamos a estar trabajando siempre en algo como lo siguiente, que yo digo, si estoy hablando en grados, ¿no es cierto?, y estoy hablando, por ejemplo, de 90 grados, ¿sí? Esto quiere decir pi medios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo en total, ¿no es cierto?, tengo 2pi, ¿no es cierto?, que sería pues lo completo del ángulo llano, ¿no es cierto? Perdón, pi sería el ángulo llano, todo el ángulo completo sería el 2pi, ¿no es cierto?, la vuelta completa. Entonces 180 es pi, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? 90 va a ser pi medios. Bueno, acá van a ver algunas cosas que tenemos que recordar, ¿sí? La vuelta entera que yo decía va a ser el 2pi. Si yo necesito 45 grados va a ser pi cuartos. Correcto. Si yo necesito, por ejemplo, 60 grados, sería pi tercios. Etcétera, ¿no es cierto? Si yo tuviera 120 grados, sería 2 pi tercios.
los pi tercios radianes, ¿verdad? Estamos transformando ya a radianes. Entonces, 180 grados son pi radianes, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos hacer las conversiones. Necesitamos que estén puestas las respuestas justamente en radianes, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué otra forma podría yo haber obtenido también pues la dirección o el ángulo? Si yo ya sé cuál es la magnitud del vector, la magnitud la iba a denotar de esta forma, correcto, y yo aparte pues ya tenía las componentes, ¿no es cierto? Pues igual podía haberlo hecho aplicando trigonometría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que este B2 de acá va a ser pues la longitud, ¿no es cierto?, de este vector, que viene a ser la hipotenusa, ¿ok? Esto es lo que mide, voy a poner aquí lo que mide, mide la magnitud de ese vector, ¿no es cierto? Eso es lo que mide ese lado de ahí. Entonces va a ser esto de acá, de acuerdo, por seno de este ángulo que es justamente el que me interesa. Y lo mismo va a pasar pues con el otro, ¿no? Entonces yo también podría haber obtenido el ángulo a partir de estas fórmulas de acá, ¿no es cierto? Si yo ya tengo calculada la magnitud o la norma, ¿no es cierto? Ustedes saben, entonces podría coger acá el seno de este ángulo de aquí, me va a decir es el componente B2, que es el componente o la coordenada en Y, ¿no es cierto? Dividido pues para la norma, ¿ok? Y el ángulo sería pues justamente seno a la menos 1 de eso de ahí, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir pues con el caso del coseno, ¿no? También podría haber utilizado la otra componente y haber llegado también a lo mismo. Entonces, siempre y cuando esté consciente de qué ángulo es el que yo voy a recuperar, pues podría bien utilizar arco tangente, arco seno, arco coseno y poder obtener ya el ángulo que viene a ser la dirección del vector. Siempre es recomendable primero graficar y luego ustedes verán qué es lo que quieren utilizar para poder encontrar la, la dirección. ¿De acuerdo? Vendría a ser así de simple. Bueno, entonces voy a utilizar primero, por ejemplo, este vector que tengo yo acá. ¿Sí? Para el vector que tengo acá yo puedo obtener, como estábamos hablando, tanto la magnitud como la dirección, ¿no es cierto? Vamos primero con la magnitud. Entonces recordemos, simplemente se trata de la suma de los cuadrados de los dos componentes, ¿no es cierto? Lo cual en este ejemplo de acá pues me va a dar 4. ¿Y qué podemos hablar con respecto a la dirección? Entonces yo les decía que lo mejor que podemos hacer es graficar esto. Tengo un valor negativo en X y tengo un valor positivo en Y, ¿no es cierto? Ustedes tienen que tener en consideración en qué lugar se encuentra. En este caso se encontraría en este espacio, ¿no es cierto? En este cuadrante de acá. Entonces vamos a graficar eso. Así la escala no sea correcta, simplemente voy a poner para que se entienda hacia dónde va, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo menos 2 raíz de 3. Más o menos estimemos eso de ahí para ver cuánto nos puede salir. Ok. Y tengo 2 hacia arriba. Entonces ya, digamos que más o menos es por aquí.
y este viene a ser pues la representación de mi vector. Entonces nuevamente tenemos el punto inicial en el origen, tenemos el punto terminal en las coordenadas, ¿no es cierto? Muy importante siempre graficar pues la flecha. Entonces el ángulo que me está pidiendo es el ángulo que se encuentra hacia acá, porque siempre es el que se toma desde la parte positiva del eje X, ¿verdad? Bueno, si yo utilizara, por ejemplo, el concepto de tangente, vendría dado por eso de ahí. Ahora bien, yo podría haber tomado, por ejemplo, de forma positiva esto de acá, ¿por qué no? Me hubiera podido enfocar únicamente, sí, por eso es importante primero graficar, ¿verdad? Me hubiera enfocado en este triángulo de acá. Obviamente el ángulo que estoy buscando se encuentra aquí, ¿no? Pero bueno, no pasa nada si primero identifico el ángulo que está acá adentro, pongámosle otro nombre para que no haya confusión. Sí, puedo identificar ese ángulo que se encuentra ahí adentro y luego restarle pues los 180, entonces me va a dar lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventaja de utilizar esto de acá? Pues que ahora voy a utilizar cosas positivas, ¿no? Entonces eso va a seguir viendo 2. Y esto mide lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces sería otra forma más de poder obtener pues el ángulo, solamente que tendría que hacer pues una parte extra, ¿no es cierto? Fijándome en ese triángulo de ahí, ¿no es cierto? Ahora voy a calcular de este otro ángulo. La única diferencia es que ahora esto de acá se ha vuelto positivo. Entonces, porque el momento que nosotros vamos a, por ejemplo, a consultar en ciertas tablas, pues habrá una cosa o habrá otra, ¿no es cierto? Y a veces, pues, justamente no voy a tener justo lo que yo estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, yo, si me fijo aquí, por ejemplo, vamos con el pi sextos. A veces va a estar en la forma en la que yo quiero, a veces no va a estar en la forma en la que yo quiero, ¿no? Me parece que estamos por acá. A ver si me fijo en el de pi sextos. Me dice que pi sextos es la tangente de raíz de 3 sobre 3, ¿no? Entonces simplemente estaba expresado de otra manera, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre 3 es, también se puede decir como 1 sobre raíz de 3, que es justamente el que yo estoy buscando acá, ¿no? Entonces eso quiere decir que este ángulo de acá, recuerden que estoy hablando del beta, del pequeño que se encuentra ahí, ¿no es cierto? Me dice que es pi sextos, ¿sí? Porque la tangente de pi sextos es 1 sobre raíz de 3, que es lo que está puesto acá, de otra forma, ¿no es cierto? Eso está ya en radianes, podría haber puesto también 30 grados, pero recuerden que estamos trabajando en radianes. Entonces pi sextos radianes. Y el ángulo que estoy buscando es el que se encuentra acá, al que yo he llamado teta, porque es el que se forma con la parte positiva del eje X. Entonces, para el caso de ese de ahí, pues simplemente tendría que restar el 180 menos el pi sextos, ¿no es cierto? 180 es pi entero, ¿cierto? Ya habíamos comentado eso de ahí. Entonces, mi ángulo sería pi menos los pi sextos, lo cual me va a dar 5 pi sextos, ¿verdad? Entonces, la dirección de este vector es es 5 pi sextos. La norma es 4. ¿Ok? Y se encuentra en el segundo cuadrante, porque he extraído yo ese triángulo de ahí. Entonces, no hay una única manera, ¿no es cierto? Pero siempre va a ser más fácil si yo primero grafico. Luego ustedes verán cómo quieren hallar el ángulo, siempre que estén seguros de qué ángulo es el que quiero hallar, ¿no es cierto? Entonces primero yo grafico, me doy cuenta de cómo tengo las cosas, ¿ok? De qué información puedo tener. Puede ser que ustedes tengan una tabla que tenga directamente con el valor negativo, por ejemplo, o que simplemente ya se dan cuenta de eso de ahí. O podrían haber utilizado, pues, con la parte de las componentes, no utilizando tangentes, sino utilizando, por ejemplo, senos o cosenos. Eso ya vendría a ser decisión de cada uno.
Sí, me refería a los componentes en este caso de que tengo solamente, por ejemplo, si tengo senos o tengo cosenos, porque yo ya tengo el valor pues de la norma, ¿no es cierto? Sino que a veces es más difícil encontrar eso en las tablas. Entonces, por ejemplo, si hubiera utilizado yo coseno, me está diciendo que para este caso de acá, sí, B1, bueno, con seno me parece que está un poco más fácil. Vamos con seno, por ejemplo. Me dice que es B2, que es 2. Y dividido para la norma, que es 1/2. ¿Correcto? Esa viene a ser... entonces seno a la menos 1 por si acaso. Esa viene a ser la fórmula con el seno, ¿no es cierto? Y si me voy justamente acá, pues del 1/2 en seno viene a ser pues pi sextos radianes. ¿Sí? Entonces, bien, utilizo yo la tangente o utilizo, por ejemplo, el seno o hubiera utilizado el coseno. Si el coseno hubiera sido esto de acá, raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Ustedes pueden corroborar, va a ser justamente eso. Si hubiera cogido en cambio el de acá. Bueno, entonces no hay una única manera. Lo importante es que ustedes grafiquen primero y sepan qué ángulo están poniendo. La ventaja de utilizar componentes, ¿no es cierto?, es que fue más directo, ¿no? Cuando yo hice con tangente, al menos para buscar en la tabla, ¿no es cierto?, utilicé pues los valores positivos, entonces ya no estaba hallando yo el ángulo, directamente el ángulo de la dirección que era el teta, sino yo primero el beta, y luego tuve que restar de 180, ¿no es cierto? En cambio, haciéndolo de la forma de arriba, pues fue más directa. Pero, como siempre, todo depende. Lo importante es saber que no existe una única forma. Ok, entonces vamos con el primer caso, menos 3, menos 3. La ventaja de graficar es poder reconocer en qué cuadrante estoy. Menos 3, menos 3. Estoy en el tercero, ¿no es cierto? Recuerden que siempre tomamos como punto inicial el origen, siempre. Entonces siempre el punto terminal son las coordenadas que vienen dadas por los componentes del vector. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de cualquiera de las formas en las que ustedes quieran hallar el ángulo, primero tenemos que saber qué ángulo es el que quiero hallar, el que se forma con la parte positiva del eje X. De la parte positiva, ese es el ángulo. Entonces, siempre nosotros graficamos el ángulo en este sentido, siempre en sentido antihorario. Con eso nunca nos vamos a perder porque nadie va a querer hallar pues el ángulo más pequeño, ¿no es cierto? Sino el ángulo correcto es siempre en sentido antihorario y es pues el que se forma con la parte positiva del eje X. No debería haber problema tratando de hallar eso de ahí. Bueno, si yo, por ejemplo, extraigo ese triángulo porque se me ocurre que quiero hacerlo así, no es que sea la única forma, cada quien habrá hecho a su propia manera, ¿no es cierto? Pero yo podría haber hecho algo así. O tal vez más cómodo el triángulo que se encuentra acá, por ejemplo. ¿Sí? Creo que eso está aún más cómodo. Entonces nosotros nos damos cuenta que esto es 3, esto es 3. ¿Sí? Y bueno, veamos qué ángulo quiero encontrar yo, ¿no es cierto? Creo que este de acá me sirve. Capaz que alguien dice, no, quiero el de abajo, etcétera. Si cojo ese de ahí, pues solamente tengo que tener en consideración que el ángulo final, que el que realmente estoy buscando, es el que se encuentra acá, ¿no es cierto? Sí, y tendría que ver cómo lo hago yo para poderlo encontrar. Si es este el ángulo beta y este es el ángulo teta, ¿no es cierto? Este de aquí se obtiene con seno y este de acá con coseno porque este viene a ser el adyacente. Si hubiera cogido otro ángulo, pues ya las cosas van a cambiar un poco. Esa sería la única cuestión. Bueno, ¿por qué he hecho este triángulo de aquí? Me parece que es lo más fácil porque, claro, poder
encontrar pues la tangente de esto de acá va a ser 3 sobre 3 y por lo tanto pues va a ser 1 y esto quiere decir que beta va a tener 45 grados, pero recuerden que estamos trabajando aquí en radianes, pues vendría a ser pi cuartos, ¿cierto? Tengo pi cuartos ahí y tal como quieran ustedes verlo, como podría yo obtener todo el resto del ángulo que tengo allá, el verdadero ángulo que es el ángulo teta, ¿no es cierto?, que tengo yo ahí. Si quieren puedo coger pues la vuelta entera, no sé cuál sería la manera más fácil, la verdad. Puedo haber cogido la vuelta entera, restarle teta, restarle 90 grados también, ¿sí? O simplemente coger, por ejemplo, bueno, ya sé que es 45 grados, la verdad está bastante fácil, tal vez en este sentido, pero bueno, podría haber cogido pues simplemente los 180 que tengo ahí, ¿no es cierto? Sumarle 45. Yo ya sé que está justamente en la mitad del cuadrante, ¿no es cierto? Si es 45 grados, pues no creo que haya duda con respecto a eso de ahí. Esto mide 45 grados y esto de acá también va a medir pues 45 grados. Bueno, es evidente que es lo que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, cojamos para poder hallar todo el ángulo. Todo esto de acá viene a ser 80. O sea, acá tengo 90, acá tengo 90 y acá tengo 45. Como ustedes quieran trabajar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si quiero coger en este sentido, sería 180 más 45, ¿no es cierto? 180 es pi y 45 ya decíamos que es pi cuartos, ¿no es cierto? Entonces esto me va a dar 5 pi cuartos. No es la única manera. Hay muchas otras formas, como ustedes quieran. Bueno, en cuanto a la norma, pues está aún más fácil, ¿no es cierto? Es de 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Generalmente nosotros tratamos de denotar cantidades cuando tenemos notación radical, tratando de extraer pues lo que buenamente se puede extraer de ahí. 18 es como haber puesto 3 al cuadrado por 2, o sea 9 por 2. Y puedo sacar el 3 de la raíz y ponerle 3 raíz de 2. Va a dar lo mismo, sino que simplemente una forma más elegante de poder colocar las cosas. Muy probablemente estas sean las respuestas que el libro me está pidiendo. Esto, denotar los radianes. Por favor, denótenlo de esa manera. No quiero ver algo como, yo que sé, 1.86 porque cogieron con la calculadora y hicieron la división. No, tiene que ser de esa manera de ahí. Por eso yo prefiero que no hagan con calculadora, que razonemos un poco y más bien grafiquemos y vayamos pensando qué es lo que estamos haciendo. Y lo mismo pues acá, también quisiera que la respuesta esté expresada de esa manera y no igualmente con parte decimal. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a ese de ahí. Y bueno, el otro va a ser algo muy parecido. Simplemente voy a cambiar el cuadrante en el que está, ¿no es cierto? Pero de todas formas va a seguir siendo como ustedes quieran, un ángulo de 45, pero ya va a ser en otro lado, ¿no es cierto? Si tengo 6 menos 6, bueno, más o menos por acá. Y esto, como digo, también está fácil, simplemente hay que darnos cuenta que estoy en el cuarto cuadrante ahora. Los 45 grados están aquí. Pero ¿cuál es el ángulo que estoy queriendo hallar? Es toda esta vuelta de acá. Porque la parte positiva con el eje X está acá. Es toda la vuelta menos los 45 grados. ¿No es cierto? O sea, toda la vuelta es 2pi. Y 45 grados son pi cuartos. Por lo tanto, esto me va a dar 8 pi cuartos, 7 pi cuartos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el momento en que se grafica, pues ya se pierde cualquier tipo de ambigüedad que habría. Resulta mucho más fácil y evidente poder calcular. Ni siquiera necesitamos ya fórmulas, ¿no es cierto? Simplemente dándonos cuenta de eso aquí. Por el hecho de que es 6 positivo y 6 negativo acá. Ya nos íbamos a dar cuenta justamente que tengo ese ángulo de 45. Nuevamente porque voy a tener
otra vez pues esta tangente de 1 o de -1, como sea que extraigamos del triángulo ahí. Bueno, existen muchas formas para hacerlo, ¿no es cierto? Otros van a haber hecho directamente con componentes, sí, también es completamente válido. Ustedes deciden de qué forma hacer. Y la norma, pues la misma cosa tendría yo. Algo así. Y como siempre tratamos pues también de sacar algo, si es que es posible sacar algo de ahí, ¿no es cierto? Me parece que esa es la mejor respuesta. Bueno, de acuerdo. Vamos a hablar un poquito acerca de los vectores unitarios. Bueno, simple y sencillamente es un vector con norma igual a 1. Entonces, por ejemplo, si este vector b tiene una norma de 1, quiere decir que b es unitario. Y tiene muchos usos en el álgebra lineal. Bueno, podremos tener ejercicios para comprobar si un vector es unitario, pero sería mucho más útil hallar vectores unitarios. La verdad no es muy difícil. Vamos a hablar primero acerca de qué es lo que pasa cuando yo multiplico un vector por un escalar. Por ejemplo, yo tengo el vector b y este le multiplico por un escalar k. ¿Qué pasaría con el vector? Vamos a ver primero qué es lo que pasa con respecto a la norma, ¿no? Entonces, tal como ya habíamos visto anteriormente, si yo tengo un vector y por ejemplo este vector de acá tiene los siguientes componentes. Si yo tengo dos veces ese vector, recuerden que esto también pasaba con matrices, tengo que multiplicar cada uno de los componentes por el escalar. ¿Correcto? Entonces, en forma genérica, si este vector b tiene componentes b sub 1 y b sub 2 y multiplico por un escalar k, pues los componentes del nuevo vector va a ser k b sub 1 y k b sub 2. ¿Y qué pasaría con la norma de este? Pues igualmente sería algo como esto. Esto también va a estar multiplicado, esto también va a estar al cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, podía haberle también expresado de la siguiente manera. Podría haber puesto factor común k cuadrado, que multiplica b1 cuadrado, b sub 2 cuadrado. Puedo sacar la k del radical. Y acá adentro solamente me va a quedar esto. Que era pues la fórmula de la norma. O sea, a final de cuentas me quedé con k multiplicado por la norma del vector b. Entonces, la única diferencia es que cuando yo multiplico un vector por un escalar, ¿no es cierto? La longitud, magnitud o norma de este vector va a también va a aumentar o va a disminuir proporcionalmente con el escalar que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de acá, ¿no es cierto? Yo tenía una norma de este de acá, de raíz de 20. Si yo quiero sacar la norma de un nuevo vector, que es el vector b, pero multiplicado por 2, pues debería ser 2 veces raíz de 20. Simplemente voy a hacer que crezca proporcional al escalar que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Entonces, justamente si cojo esto de acá, ustedes van a ver que va a resultar así. Voy a tener 16, voy a tener 64.
Esto me da la raíz de 80. Y bueno, esto puede ser igual 2 al cuadrado, que es 4 por 20. Saco el 2 raíz de 20 y ahí está, ¿no es cierto? Entonces ya podríamos haber predicho esto de acá, que realmente si tengo raíz de 20 y cojo el vector, le multiplico por 2, pues la nueva longitud va a ser 2 veces lo que tenía anteriormente. Entonces eso es tan simple cuando se multiplica un vector por un escalar. Y bueno, ahora sí dependería del valor que tenga el escalar. Claro, si el vector era así, ya quedamos, si multiplico por 2, por ejemplo, debería crecer y ser ahora 2 veces esto. Pero digamos que el escalar hubiera sido un número entre 0 y 1. ¿Sí? Por ejemplo, 0.5. Si multiplico 0.5 por el vector, en cambio se va a reducir a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora va a ser más pequeño, ¿no? ¿No? Algo así. Pongamos un medio de esto. Y otra cosa curiosa es que si yo multiplico por un escalar que tiene signo negativo, digamos que mi vector original era este era el b. Si yo multiplico por un k que es menos 1, por ejemplo, por lo tanto voy a obtener menos b, pues es el mismo vector que tenía, pero apuntando hacia el otro lado. Es decir, me cambia la dirección, ¿no es cierto? Esto es fácil de ver, ¿no? Si, por ejemplo, tenía yo este b y digamos que era 2, 2, por ejemplo, tener menos b, que es menos 1 por b, va a ser menos 2, menos 2. Del primer cuadrante se falta el 0, simplemente cambió la dirección. La magnitud va a ser la misma, va a medir lo mismo, ¿no es cierto? Sino que simplemente cambió de dirección. Si yo hubiera multiplicado pues por menos 2, por ejemplo menos 2b, pues este en primer lugar cambia de dirección por ser negativo. Y cuando digo que cambia de dirección, está fácil de encontrar esta nueva dirección. Es totalmente en sentido opuesto. Entonces quiere decir que el ángulo tengo que sumarle pi radianes, ¿no es cierto? Tengo que sumarle 180 para poder obtener el nuevo ángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Cambia de dirección y aparte por ser menos 2, pues a su vez duplica, no solo cambia de dirección, sino también duplica su magnitud. ¿Sí? Van a pasar ambas cosas si multiplico por menos 2. Y esto pues ustedes lo pueden también corroborar a mano. Bueno, ¿por qué acabo de explicar esto de acá? Si estaba hablando de vectores unitarios. Por el hecho de que si yo quisiera obtener un vector unitario, por ejemplo, tengo yo un vector, ok, y resulta que la longitud de este vector de acá es de 8. Si yo quisiera que la nueva longitud sea 16, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Correcto. Si yo quisiera que la nueva longitud sea 1, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Exacto. ¿No es cierto? Entonces, para poder transformar este vector en unitario, tengo que multiplicar por un octavo, tengo que dividir por un octavo. O sea, tengo que dividir para su longitud, para su norma, ¿verdad? Entonces, digamos que voy a tener ahora un nuevo vector que es u, y que ahora este de acá va a ser unitario, y que fue una transformación del vector original b, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hice esto? Cogí el vector b,
y dividí el vector o cada uno de sus componentes, que da lo mismo porque es como multiplicar por un escalar. Pongamos multiplicado más bien, ¿no es cierto? Multiplico por un escalar, que va a ser pues igual a 1 sobre la norma, perdón, de B. Sí, y si antes valía 8 la norma, pues ahora la norma va a ser 1, ¿no es cierto? Porque ya habíamos visto que para poder aumentar o reducir la longitud, pues tengo que multiplicar por un escalar. Si quiero que la nueva longitud sea 1, tengo que dividir para su norma, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que va a pasar. Si este u va a ser unitario, pero recuerden, solamente cambia la magnitud del vector, no cambia su dirección, a menos que sea negativo. Cambia completamente la dirección opuesta. Pero en este caso de aquí conserva su dirección, ¿cierto? Si yo tenía un vector, por ejemplo, b, este vector era 3 y 6, por ejemplo, y quiero transformarle a unitario, ¿de acuerdo? Entonces se suponía que yo primero calculé la norma sería 9 más 36, lo cual me va a dar raíz de 45, ¿no es cierto? Entonces yo cogí el vector b que tenía y le dividí para 45, ¿no es cierto? Le multipliqué por 1 sobre raíz de 45. Y eso quiere decir que a cada uno de los componentes tengo que hacerle esto de acá. Entonces, lo que ahora yo tengo acá es que u es un vector unitario, claro, ya habíamos quedado. Pero además de eso es con la misma dirección que b. Porque justamente partimos de b, ¿no es cierto? Cogimos a b y le transformamos en unitario, sin cambiarle la dirección. La única forma de cambiar la dirección sería si multiplicáramos por un número negativo y cambiaríamos la dirección completamente opuesta, que sería sumar el ángulo más 180. ¿Cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos obtener un vector unitario con la misma dirección de otro vector? Pues simplemente tenemos que coger el vector que teníamos antes y dividir para el valor de su norma. Ok, y podríamos pues justamente corroborar de que eso va a pasar. ¿Y cómo podríamos comprobar de que se trata de un vector unitario? Bueno, pues calculemos la nueva norma, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Calculemos, por ejemplo, en este ejemplo de acá, la norma de este vector u. Y como pueden ver, pues la nueva norma ya es 1, ¿cierto? Eso es lo que acaba de pasar. Entonces, listo, hemos podido hallar un vector unitario. Ok, y bueno, como último aspecto sobre los vectores unitarios, existe también otra forma de poder denotarlos. Poder denotarlo directamente así como está ahí, ¿no es cierto? O poder denotar de otra forma. Si ustedes se dieran cuenta, yo tuviera un vector unitario, voy a utilizar la letra U para que se acuerden que es unitario nada más. Sí, y sabemos justamente que la longitud es 1, ¿de acuerdo? Este vector de acá es 1. Entonces, yo tengo acá cierta dirección. Bueno, pues este lado de aquí, que va a ser la componente, a ver, pongámoslo acá, ponerle u sub x y u sub y, por ejemplo. O podría haber puesto u sub 1, u sub 2, ¿no es cierto? Entonces este es el u sub y, y este u sub y va a ser pues 1 por el seno de teta. Y acá tengo el u sub x, que va a ser 1 por coseno de teta, ¿no es cierto? Como vale 1, pues es simplemente seno de teta y simplemente coseno de teta. Es así de simple. Entonces resulta que al vector unitario también lo puedo denotar simplemente como coseno de la dirección, o del ángulo que me denota la dirección, y el seno de este ángulo de aquí. ¿Sí? Es otra forma. Si yo ya sé, por ejemplo, si tengo acá arriba pues estos componentes, este de aquí y este de acá, resulta que el
coseno del ángulo θ, que es la dirección del vector, ha sido ya 3 sobre raíz de 45. ¿Sí? Y que el seno de ese ángulo ha sido 6 sobre raíz de 45, porque fíjense que es lo mismo, es lo que tengo yo acá, ¿no? Por el hecho de que yo ya sé cuánto mide, ya sé que mide siempre 1. Puedo hallar directamente el ángulo, por ejemplo. De una manera muchísimo más fácil podría hallar yo el ángulo. Por el hecho de que yo ya sé estas cosas de aquí. Entonces, podría haberme basado, por ejemplo, en los ángulos notables que tengo acá. ¿De acuerdo? Y me hubiera basado, por ejemplo, en el pi sextos que tengo yo aquí. Si hubiera tenido yo un vector unitario, que hubiera tenido los siguientes componentes: raíz de 3 sobre 2 y un medio. Ok, y les diría cuál es, entonces, dado ese vector de ahí, rápidamente decirme cuál es la dirección de este vector. ¿Cuál sería la dirección de este vector? La dirección es del ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la dirección? ¿Qué ángulo tiene ese coseno allí? Pi sextos, ¿no es cierto? O sea, la pregunta es, ¿qué ángulo tiene esto? Ya sabemos que esto es igual que haber puesto coseno de algún ángulo, que es la dirección, y seno de algún ángulo. Entonces yo tengo ahí la tabla y digo, a ver, ¿qué ángulo me da ese coseno de raíz de 3 sobre 2 y qué ángulo me da ese seno de un medio? Resulta que es pi sextos. O sea, podría haber yo denotado esto como coseno de pi sextos y seno de pi sextos. Es simplemente otra forma de denotarlo. ¿Sí? Da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo puedo hallar, cuando sé que el vector es unitario, yo puedo hallar directamente ya el ángulo, porque yo sé que el primer componente de ese vector unitario es directamente ya el coseno de ese ángulo. Y el segundo componente es directamente ya el seno de ese ángulo de ahí. Bueno, para terminar nada más existe otra notación más. De los vectores. Un vector cualquiera, digamos que tiene los siguientes componentes. Ustedes van a ver también en los libros que a veces se les denota de la siguiente manera. Ponen 2i más 3j. Simplemente una forma elegante, donde i y j realmente son vectores unitarios. No quiero entrar en ese detalle de ahí. Es simplemente una forma elegante de poder escribir los vectores, ¿de acuerdo? Podríamos escribir de cualquier forma. Al vector unitario de arriba, pues podríamos también haberlo denotado, perdón, como así: raíz de 3 sobre 2i más un medio de j, por ejemplo. ¿Sí? Da lo mismo. O claro, podríamos haberlo puesto como coseno de pi sextos i. O sea, i quiere decir la componente en x, ¿no es cierto? Más seno de pi sextos j. Y j quiere decir la componente en y. Es simplemente otra forma de poder denotar al vector. Eso es todo. Yo podría tener un ejercicio que me diga encontrar un vector unitario con la misma dirección de otro vector b, ¿ok? Y expresar o denotar pues este vector unitario de todas las formas diferentes que pueda, ¿no es cierto? Sí, podría haber denotado de esta forma. Puede haber denotado de esta forma. Para denotar de esta forma de acá necesito hallar primero el ángulo, ¿no es cierto? Y también podría haber sido denotado pues de estas formas en las que tiene pues el i y tiene el j. Sí, este puede ser, por ejemplo, un ejercicio. Ok, si hacemos como nos van a dar b, tenemos que hallar pues el producto unitario, vamos a encontrar componentes, y luego a partir de esas componentes tenemos que encontrar el ángulo, ¿no es cierto? Que es muy directo, y luego pues podríamos expresar ya de esta forma como coseno del ángulo y seno del ángulo.
directamente. No quiero el valor del coseno y el valor del seno, porque eso ya teníamos antes. Justamente el valor del coseno es raíz de 3 sobre 2 y el valor del seno es un medio. Lo que quiero es que diga coseno de pi sextos y seno de pi sextos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se quería decir. Bueno, a ver, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la obtención de los vectores unitarios. Bueno, tenemos los dos vectores, ¿de acuerdo? Para poder encontrar un unitario con la dirección de ellos, vamos con el primero. Tengo que encontrar, pues, primeramente la norma, porque recuerden que hay que dividir para la norma para poder encontrar un vector unitario, ¿no es cierto? Utilizando la fórmula vector unitario con la misma dirección de b, sería b dividido para la norma de b. La norma de b sería simplemente el primer componente es 2, es 4, y el segundo componente es 2 raíz de 3. Esto elevado al cuadrado sería esto. Esto va a dar 16 y por lo tanto es 4, ¿no? Entonces este vector unitario de aquí vendría a ser lo siguiente. ¿Sí? Y bueno, obviamente se puede simplificar, va a quedar un medio y medios, digámoslo, ¿no es cierto? Y medios acá. Y acá también va a quedar raíz de 3 sobre 2. J, ¿no es cierto? Entonces el asunto es que para poder denotar esto como coseno del ángulo y más seno del ángulo, pues hay que encontrar qué ángulo tiene esto como coseno y qué ángulo tiene esto como seno. Vamos a chequear un medio como coseno y raíz, a ver, era vamos a ver de nuevo. Un medio como coseno y raíz de 3 sobre 2 como seno. Sería pi tercios, ¿no es cierto? Sí, estamos bien, pi tercios. Pi tercios es 180 para 3, sería 60 grados. Sí. Entonces, finalmente diríamos que es coseno de pi tercios y más seno de pi tercios j. Correcto, y ese sería el primero, ¿no es cierto? Y para el segundo, pues la misma cosa. El segundo vector es el que se ve acá. Voy a copiar esto. 81 por 2 sobre 4 más 81 sobre 2. Ya. Bueno, sale 2 veces 81 sobre 2. Raíz de 81, ¿no? ¿Qué sería 9? Ahora si vamos con este sería 9 raíz de 2 sobre 2. Tiene que ser dividido para la norma que es 9. Y acá también tenemos que dividir para 9. Me queda entonces a la final raíz de 2 sobre 2i más 1 raíz de 2j. Vamos a ver cuál tiene coseno esto y cuál tiene de seno esto. Entonces coseno raíz de 2 sobre 2. Y a ver, teníamos raíz de 2 sobre 2 y tenemos 1 sobre raíz de 2. Ya, es este de acá, ¿no es cierto? Porque 1 raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2 también. ¿Sí? 1 sobre raíz de 2, si multiplico por raíz de 2 acá y raíz de 2 acá, me queda de raíz de 2 sobre 2. Ya, entonces aquel que tiene raíz de 2 sobre 2 en ambos casos sería el ángulo de 45 grados, pi cuartos. Y entonces podremos expresar pues el vector u. Está mal expresado acá. El u, que es el unitario, sería coseno de... Era pi cuartos, ¿no?
Sí, pi cuartos. Ya. Coseno de pi cuartos y más seno de pi cuartos j. Ya.